Durante años, ella fue invisible. Una mujer negra, inteligente y preparada, con estudios que pocos conocían, pero que nadie valoraba en su trabajo diario. Su puesto era como conserje. Limpiaba oficinas en una gran empresa, donde la rutina y el ruido de la oficina la hacían desaparecer. La gente la veía, pero no la escuchaba. La juzgaban por su puesto, no por quien realmente era. Pasaba las noches y madrugadas trabajando, asegurándose de que todo estuviera impecable para que otros pudieran hacer su trabajo sin problemas. Pero en su interior, ella sabía que tenía mucho más para ofrecer. Había estudiado idiomas, había viajado, había aprendido por su cuenta, y dominaba 9 idiomas con fluidez. Sin embargo, nadie en esa oficina lo sabía. Nadie se detenía a conocer su historia, sus sueños o sus capacidades. La invisibilidad que sentía no era solo un reflejo de su entorno, sino también del prejuicio silencioso que muchas veces pesa sobre quienes no encajan en ciertos estereotipos. Una mañana, todo cambió. Un visitante extranjero llegó a la oficina, perdido y confundido. Ella, sin pensarlo 2 veces, se acercó y comenzó a hablarle en mandarín. El hombre se iluminó al ser comprendido. Ella no solo lo ayudó, sino que le ofreció tranquilidad en un momento de incertidumbre. Después, cuando otro colega necesitó ayuda, ella respondió en español con la misma fluidez y confianza. Más tarde, durante una llamada telefónica, la directora ejecutiva la escuchó hablar en francés. Fue un momento revelador. La directora, sorprendida, se detuvo a observarla. ¿Cómo era posible que alguien con semejante talento estuviera trabajando en un puesto donde nadie la veía? La noticia empezó a recorrer la oficina, y pronto todos se enteraron de la increíble historia de aquella mujer que había pasado desapercibida por tanto tiempo. Pero esta historia no es solo sobre reconocimiento. Es una historia sobre racismo, sobre prejuicios, sobre las barreras invisibles que muchas personas enfrentan a diario. Es la historia de cómo el talento y la dignidad pueden estar ocultos en los lugares menos esperados. Y es también una historia de esperanza. Porque cuando alguien finalmente te ve y te reconoce por lo que realmente eres, todo puede cambiar. La directora ejecutiva decidió que era hora de actuar. No solo le ofreció un ascenso, sino que también comenzó a transformar la cultura de la empresa, enseñando a todos a mirar más allá de las apariencias. Esta mujer, que durante años fue ignorada, se convirtió en un símbolo de resiliencia y orgullo. Su historia nos recuerda que todos merecen ser vistos, escuchados y valorados. Y que nadie debería ser juzgado solo por el lugar que ocupa, sino por lo que realmente puede aportar. Durante años, ella fue invisible. Se llamaba Clara, una mujer negra, con sueños grandes y un pasado lleno de esfuerzo. Desde niña, Clara había mostrado una curiosidad insaciable por los idiomas. Aprendió francés en la escuela, pero no se detuvo ahí. Con libros prestados, vídeos y mucha práctica, aprendió mandarín, español, alemán, italiano y más. En total, dominaba 9 idiomas con fluidez. Pero la vida no fue fácil. A pesar de sus estudios y talento, no encontró oportunidades laborales acordes a su preparación. Las puertas que se abrían eran para trabajos de menor reconocimiento, donde su voz era opacada y su presencia ignorada. Aceptó un trabajo como conserje en una gran empresa, un puesto que no reflejaba su capacidad, pero que le permitió mantenerse y seguir soñando. Durante las noches, mientras limpiaba despachos vacíos, Clara repasaba mentalmente palabras y frases en esos idiomas que tanto amaba. Se sentía atrapada, como una mariposa con las alas cortadas, observando desde la sombra cómo otros brillaban sin saber de su luz. A veces, sus colegas la saludaban apenas, sin una verdadera mirada. Otros, directamente, ni la reconocían. Sentía el peso del racismo silencioso, de los prejuicios que la etiquetaban solo por su puesto y su color de piel. Pero Clara nunca perdió la esperanza. Sabía que su momento llegaría. Y ese día llegó de la forma más inesperada. Un visitante extranjero, perdido en los pasillos, buscaba ayuda. Clara se acercó sin dudar y le habló en mandarín, un idioma que pocos allí entendían. La sorpresa del visitante fue evidente. Había encontrado a alguien que realmente podía ayudarlo. Luego,
Cuando otro compañero la llamó para traducir, ella cambió al español con una naturalidad impresionante. Más tarde, durante una llamada, la directora ejecutiva la escuchó hablar en francés. Ese instante fue como una chispa que encendió una luz en toda la oficina. Por primera vez, Clara fue vista de verdad. La directora ejecutiva, conmovida y sorprendida, decidió conocer más sobre ella. Descubrió su historia de lucha, de superación, de talento escondido bajo capas de ignorancia y prejuicio. Entendió que no se trataba solo de un trabajo, sino de dignidad y reconocimiento. La directora le ofreció a Clara un nuevo puesto, uno que reflejara su capacidad y potencial. Pero más allá del ascenso, la empresa empezó a cambiar. Se implementaron programas para valorar la diversidad y romper estereotipos. Clara se convirtió en un símbolo de fuerza y resiliencia, un recordatorio vivo de que el verdadero talento muchas veces está oculto. Su historia inspiró a otros que también se sentían invisibles, y abrió caminos para que nadie más pasara desapercibido. Porque todos merecen ser escuchados, valorados y vistos por quienes realmente son. La historia de Clara no es solo la historia de una mujer que habla 9 idiomas. Es la historia de todas aquellas personas que han sido ignoradas, subestimadas o silenciadas por prejuicios y estereotipos. Es la historia de la lucha diaria contra un mundo que a veces solo mira la superficie y no se detiene a descubrir el valor real que hay en cada persona. Clara nos enseña que la verdadera fuerza está en la perseverancia, en la paciencia y en la esperanza que nunca se apaga. Nos recuerda que la dignidad no se mide por el título que tengas ni por el puesto que ocupes, sino por el respeto que mereces y el valor que aportas. Y sobre todo, su historia es un llamado a cambiar nuestra forma de ver a los demás. Porque todos podemos ser directores ejecutivos en nuestras vidas, capaces de escuchar, ver y reconocer el talento y la dignidad que muchos esconden. Cuando aprendemos a mirar más allá de lo evidente, abrimos la puerta a un mundo más justo, más humano y lleno de posibilidades. Hoy, Clara no solo es una inspiración para su empresa, sino para todos nosotros. Su voz, antes silenciada, ahora resuena fuerte, recordándonos que nadie debería pasar desapercibido. Porque en cada persona hay una historia que merece ser escuchada. Y en cada mirada, una oportunidad para cambiar vidas. Pero la historia de Clara no terminó con su ascenso ni con el reconocimiento. Poco después, comenzaron a surgir murmullos en la oficina. Algunos compañeros no estaban preparados para aceptar el cambio. Había quienes cuestionaban si realmente merecía esa oportunidad, otros que dudaban de su capacidad solo porque no la habían visto antes. El racismo y los prejuicios no desaparecieron de la noche a la mañana. Clara enfrentó miradas frías, comentarios velados y una resistencia silenciosa que le recordaba que el camino hacia la igualdad no es sencillo ni rápido. Sin embargo, lejos de rendirse, Clara decidió usar esa resistencia como combustible para demostrar, día a día, quién era realmente. Se convirtió en mentora para otros empleados que, como ella, sentían que nadie los veía. Organizó talleres de idiomas y diversidad cultural, usando sus habilidades para tender puentes entre diferentes personas y culturas dentro de la empresa. Su presencia empezó a transformar no solo la oficina, sino la forma en que todos entendían el valor de la diversidad y la inclusión. Y aunque los desafíos seguían, Clara ya no estaba sola. La directora ejecutiva se convirtió en su aliada más firme, luchando junto a ella contra los prejuicios y promoviendo cambios reales en la cultura corporativa. La historia de Clara se volvió un movimiento, una inspiración para muchas otras personas que, desde diferentes lugares y con diferentes historias, decidieron alzar la voz y ser vistas. Porque a veces, para cambiar un sistema, no basta con un solo acto. Se necesita coraje para enfrentar la resistencia, para abrir caminos y para invitar a otros a caminar junto a ti. Clara no solo superó la invisibilidad. Se convirtió en un faro de esperanza para quienes buscan ser vistos y escuchados en un mundo que a menudo los ignora. Los días después de su ascenso no fueron fáciles para Clara. La oficina, que antes la ignoraba, ahora la miraba con ojos críticos y juzgadores. Comentarios susurrados en pasillos, miradas de escepticismo y reuniones donde su presencia parecía causar incomodidad eran parte de su nueva realidad. Algunos colegas comenzaron a cuestionar sus decisiones, poniendo en duda su autoridad y sus habilidades.
Incluso se llegó a cuestionar que su ascenso fuera solo por simpatía o para mostrar diversidad. Pero Clara no dejó que esos ataques la derribaran. Sabía que su lucha no era solo por ella, sino por todos aquellos que han sido invisibilizados por prejuicios similares. En lugar de confrontar con rabia, optó por la paciencia y la acción. Empezó a demostrar, con hechos y resultados, que estaba más que capacitada para su nuevo rol. Cada proyecto que lideraba, cada problema que resolvía, era una prueba irrefutable de su talento. Además, utilizó su posición para abrir espacios de diálogo en la empresa. Organizó reuniones donde se hablaba abiertamente sobre prejuicios, racismo y diversidad. Invitó a expertos, escuchó testimonios, y promovió talleres para educar y sensibilizar a sus compañeros. Poco a poco, la resistencia comenzó a disminuir. Algunos de los más escépticos se convirtieron en sus aliados al ver el impacto positivo de sus acciones. Pero Clara también enfrentó momentos de soledad y frustración. Hubo días en que el peso de la lucha parecía insoportable, y la invisibilidad parecía querer atraparla nuevamente. Sin embargo, su amor propio y la convicción de que merecía ese lugar la mantuvieron firme. Buscó apoyo en su familia, en amigos, y en otras mujeres que habían enfrentado luchas similares. Su historia se volvió un testimonio de resiliencia y fortaleza ante la adversidad. Y aunque la batalla contra los prejuicios no terminó, Clara dejó claro que no se iba a rendir ni a retroceder. Porque para ella, y para muchos otros, ser vistos y escuchados no es un favor, sino un derecho fundamental. A medida que pasaba el tiempo, Clara empezó a descubrir una nueva versión de sí misma. La mujer que antes se sentía invisible y subestimada, ahora se reconocía como una líder capaz y valiente. Aprendió que la verdadera fortaleza no está en evitar las dificultades, sino en enfrentarlas con integridad y determinación. Su confianza creció, no porque necesitara demostrar algo a los demás, sino porque finalmente se veía y valoraba a sí misma. Cada desafío, cada comentario negativo, fue una oportunidad para reafirmar quién era y qué representaba. Clara comenzó a compartir su historia más abiertamente, inspirando a otros a contar la suya. Se convirtió en una voz para quienes no tenían espacio para hablar, en una defensora de la inclusión y la diversidad. Pero también entendió que evolucionar significaba perdonar, no solo a quienes la subestimaron, sino a sí misma por haber permitido que la invisibilidad la afectara tanto tiempo. Encontró paz en reconocer su valor, independientemente de la mirada de los demás. Aprendió a celebrar sus raíces, su cultura y su historia, convirtiéndolas en fuentes de orgullo y motivación. La relación con sus colegas cambió, algunos la respetaban, otros seguían en su resistencia, pero Clara había aprendido a no depender de la aprobación externa para sentirse completa. Su crecimiento personal la llevó a involucrarse en proyectos comunitarios, apoyando a jóvenes y mujeres que enfrentaban situaciones similares a las que ella vivió. Descubrió que su experiencia podía transformar vidas más allá de la oficina, y eso le dio un propósito aún mayor. En su interior, Clara sabía que su camino no sería fácil, pero estaba lista para caminarlo con la cabeza en alto. Porque había aprendido que ser visible no es solo cuestión de que los demás te vean, sino de que tú te veas a ti misma primero. Y esa fue la evolución más poderosa de todas. Un año después de aquel día en que todo cambió, Clara fue invitada a dar una charla en una conferencia sobre liderazgo y diversidad. Al principio dudó. Nunca se había parado frente a una audiencia grande. Pero luego recordó todas las veces que se había callado, que había sido invisible, que su voz había sido ignorada. Y pensó, si alguna vez soñé con ser escuchada, este es el momento. Subió al escenario con las manos temblando y el corazón latiendo rápido, pero con una mirada segura. Contó su historia. Desde la niña que aprendía idiomas por su cuenta, hasta la conserje ignorada, hasta la mujer que, contra todo pronóstico, lideraba un equipo y un cambio dentro de su empresa. Habló del dolor, de la soledad, del racismo, del silencio. Pero también habló de la esperanza, de la lucha, de las segundas oportunidades, y de la importancia de ver a las personas más allá de lo superficial. Cuando terminó, hubo silencio. Un silencio largo, profundo. Y luego, aplausos. Largos, de pie. Gente con lágrimas en los ojos. Otros con miradas pensativas. Aquel día no solo marcó un antes y un después para Clara, sino para muchos que la escucharon. A partir de esa charla,
le llegaron invitaciones para hablar en universidades, en organizaciones sociales, en más empresas. No porque fuera famosa, sino porque su historia representaba a miles. Clara, que una vez limpiaba oficinas en silencio, ahora abría puertas con su voz. Pero nunca olvidó quién era ni de dónde venía. Seguía caminando con humildad, saludando a todos, mirando a los ojos a las personas que muchos aún no veían. Visitaba regularmente su antiguo barrio, hablaba con jóvenes que sentían que el mundo no los escuchaba. No se convirtió en alguien distante ni inaccesible. Al contrario, su experiencia la hizo más humana, más cercana. Porque entendía, desde lo más profundo, lo que significaba ser ignorada. Y su mayor misión se convirtió en asegurarse de que otros no tuvieran que esperar tanto para ser vistos. Después de aquella conferencia, mientras Clara recibía abrazos y agradecimientos, una joven se acercó con paso inseguro, temblor en la voz y ojos brillantes. ¿Tú trabajaste en el edificio 7 de Rivas Group hace como 8 años? Preguntó. Clara la miró, intentando recordar. Sí, estuve allí un tiempo. ¿Por qué? La joven respiró hondo. Yo era la niña que iba con mi mamá a limpiar por las noches. Mi mamá también era conserje. Tú me enseñaste palabras en francés mientras ella trabajaba. Clara se quedó en silencio. Los recuerdos regresaron como una ola. La niña de trenzas, sentada en un rincón, hojeando un cuaderno viejo mientras su madre trapeaba pisos. Ella solía hablarle en francés para distraerla del cansancio, para hacerla sonreír, para mostrarle que el mundo era más grande que los pasillos que recorría. No puede ser, dijo Clara, conmovida. Hoy estudio traducción e interpretación. Hablo 5 idiomas. Y es por ti, dijo la joven. Por ti supe que se podía soñar. Que alguien como nosotras también tenía derecho a soñar. Las dos se abrazaron, llorando sin palabras. La historia que Clara pensó que empezaba el día que fue reconocida en su empresa, en realidad había comenzado muchos años antes, cuando sembraba esperanza sin saberlo. Ese encuentro cambió todo para ella. Porque por primera vez entendió que su lucha no solo había transformado su vida, sino la de otros que habían estado en la sombra con ella. A partir de ese día, Clara decidió hacer algo más grande. Creó una fundación para mujeres invisibilizadas en trabajos esenciales, limpiadoras, cocineras, cuidadoras. No solo les ofrecía becas para estudiar idiomas o tecnología, sino que también creaba espacios donde pudieran ser escuchadas, apoyadas, vistas. Y nombró esa fundación con el nombre de aquella niña, Fundación Leila. Porque esa niña le recordó algo que el mundo olvida demasiado fácil. Que las palabras que sembramos en otros, aún en los pasillos más oscuros, pueden florecer años después en jardines que jamás imaginamos. La historia de Clara y la creación de la Fundación Leila no tardó en resonar más allá de su ciudad. Medios locales comenzaron a cubrir su iniciativa, una exconserje negra, políglota, convertida en líder y activista, que ahora empoderaba a mujeres invisibles. Pero lo que realmente encendió el fuego fue un vídeo. Uno de sus talleres fue grabado en secreto por una joven participante. En el vídeo, Clara estaba de pie frente a un grupo de mujeres con uniforme de limpieza, hablando con una voz serena pero firme. Ustedes no son de segunda. Lo que hacen mantiene este país funcionando. No dejen que el silencio de otros se convierta en el suyo. El vídeo se volvió viral. Millones de personas comenzaron a compartirlo con frases como, yo también fui invisible, ella habló por mí, esto me devolvió la fe. Empezaron a llegar mensajes desde otros países, organizaciones queriendo replicar el modelo de la Fundación Leila. Clara fue invitada a hablar ante organismos internacionales sobre inclusión laboral y racismo estructural. Una universidad le otorgó un doctorado honoris causa en lenguas aplicadas. Pero quizás lo más impactante, varias empresas que habían ignorado o discriminado a trabajadoras esenciales comenzaron a revisar sus políticas internas. Se firmaron acuerdos para capacitación profesional, ascensos internos y evaluación sin prejuicios. Programas piloto inspirados en la Fundación Leila se implementaron en más de 20 compañías. Clara no buscaba fama, pero se convirtió en símbolo de dignidad, de talento silenciado, de cómo un solo acto de reconocimiento, escuchar a alguien hablar un idioma con fluidez, puede desencadenar un cambio sistémico. Sin embargo, lo más importante para Clara seguía siendo lo mismo. Cada vez que una mujer en uniforme cruzaba la puerta de su fundación con la cabeza baja, y salía sonriendo,
con una beca, un nuevo plan de vida, o simplemente con la certeza de que alguien la veía. Clara sentía que el mundo estaba cambiando. No todo a la vez. Pero sí, de verdad. Un rostro. Una historia. Una oportunidad a la vez. Pasaron 5 años desde aquel día en el que Clara fue escuchada por primera vez. El mundo no era el mismo. Ella tampoco. El edificio donde trabajaba como conserje había sido renovado. En el vestíbulo, colgaba una fotografía suya. No en actitud triunfal, sino en medio de un círculo de mujeres riendo, con una libreta en la mano y la mirada brillante. Debajo de la imagen, una frase grabada en bronce. La dignidad no se otorga. Se reconoce. Cada mañana, al pasar por ahí, nuevas trabajadoras de limpieza, jóvenes becadas, pasantes y directivos detenían el paso por un segundo. Algunas tocaban la placa como una promesa silenciosa. Clara nunca dejó de ir. Aunque ahora viajaba, hablaba en foros internacionales y dirigía un equipo completo en su fundación, ella seguía yendo, en persona, a los encuentros semanales con las mujeres del programa. Un día, recibió una carta. Era manuscrita, en papel doblado en 4. Decía: «No sé si te acuerdas de mí. Fui la mujer que nunca habló en tu primer taller. Esa que siempre se sentaba al fondo, con los brazos cruzados. Hoy dirijo la cafetería del Hospital Central. Y en mi oficina hay una pizarra con las palabras que dijiste aquel día. No estamos aquí para pedir permiso. Estamos aquí para abrir la puerta. Gracias por abrir la mía». Clara lloró en silencio, como había llorado muchas veces, no de tristeza, sino de honra. Pero la vida, incluso en su dulzura, también tiene sus pruebas. Una noche recibió una llamada urgente. Leila, la joven que la había reconocido en aquella conferencia, la niña del edificio 7, su inspiración, había tenido un accidente de tráfico grave. Corrió al hospital. Esperó horas. Y finalmente entró a verla. Leila estaba pálida, conectada a varios tubos, pero al verla, sonrió débilmente. «No llores, Clara», susurró. «Todo lo que soy, es por ti». Clara se sentó junto a ella, le tomó la mano y le habló en los 9 idiomas que compartían. Cada palabra, un puente. Cada frase, una vida entera. Leila sobrevivió. Y meses después, dio su primera charla en nombre de la fundación. Clara la observaba desde el fondo de la sala, en silencio, sin querer protagonismo. Era su turno de sembrar. De llevar la antorcha. Ese día, Clara entendió que su historia ya no era solo suya. Era parte de un tejido invisible pero fuerte, hecho de miles de voces que alguna vez fueron ignoradas, pero ahora resonaban. Fuertes. Claras. Inquebrantables. Y cuando alguien le preguntó en una entrevista cuál era su mayor logro, no mencionó premios, cargos ni aplausos. Solo dijo: «Mi mayor logro fue no rendirme el día que nadie me escuchó. Porque si yo me hubiera rendido, miles habrían seguido en silencio». El vídeo termina con Clara caminando sola, al atardecer, por una calle llena de niños jugando. Una niña la mira. Clara le sonríe. Y le dice, en voz baja: «¿Quieres aprender una palabra nueva?». La niña asiente. Clara se agacha, le susurra algo al oído, y ambas ríen. Pantalla negra. Texto final. Porque cada historia escuchada puede cambiar el destino de otra que aún no ha empezado.